Bienvenido, bienvenida a el podcast Aterrizando en Marte, el episodio número 9. Este es un podcast para personas emprendedoras, personas inquietas, personas que quieren crecer y desarrollarse profesional y personalmente. Y aquí encontramos un montón de cosas, encontramos anécdotas de emprendedores, casos de éxito, casos de fracaso, tenemos secciones donde hablamos del mundo de pareja, del mundo de familia, hijos, gestión emocional, crecimiento personal y nos escucháis desde YouTube, desde las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, también desde los diferentes podcasts que tú utilices y ahora también desde Radio España. Así que me encanta que estés hoy aquí. Busca la manera también para decir hola y dar apoyo con un like o con un comentario a este podcast y vamos a empezar porque tengo un montón de preguntas que me habéis enviado desde mi Instagram, Marta Emerson ME, así que cogeros una agüita fresca con hielo y vamos a disfrutar. Esta es una mujer, no diré el nombre, por el tema que toca y es, por favor, cómo no paralizarte ante la toma de decisiones, divorcio, sobre todo cuando aún no hay un ingreso fijo. Entiendo que no tienes un ingreso fijo, tienes pocos ingresos y sabes que quieres divorciarte. No voy a entrar en si deberías, no deberías divorciarte, cómo plantearte el divorcio, porque esta no es tu pregunta. Tu pregunta es, lo tienes claro, tú quieres divorciarte y dices, yo quiero divorciarte, pero me estoy paralizando porque tengo poco dinero, ¿verdad? Al final el resumen es este. Entonces, cuando uno sabe que quiere divorciarse porque ha llegado al final del camino, porque sabe que no es feliz, porque sabe que a lo mejor pues la relación que tiene con la otra persona, pues en vez de aportarle y ayudarle realmente a tener una vida plena, con ilusiones, un proyecto de vida, lo que tiene al final es una desgracia que muchas veces pues te apaga, te consume y no te deja tirar para adelante, ser tú mismo, ¿verdad? Hay personas que están en relaciones, lo digo porque a veces la gente es muy rápida al criticar el divorcio, ¿verdad? Ay, se divorcia, pues seguro que, ¿verdad? Qué débil, seguro que se puede trabajar todo, seguro que, bueno, no en todas las situaciones, ¿verdad? Hay personas que están en relaciones donde se están apagando y si continúan en esa relación ya no quedará nada de esa persona. Están casados con uno o una narcisista, una persona muy tóxica, una persona que chupóptera o que controladora, ¿verdad? Hay realmente unas relaciones con personas que son muy duras y que pueden apagar la luz completamente de una persona. Y si continúas en una relación así, pues acabas siendo irrelevante en la vida. En el sentido de que lo acabas perdiendo todo. Acabas no siendo tú y luego te das cuenta y miras para atrás y dices, acabo de perder 10, 15, 20 años de mi vida con una persona que me ha apagado. Y yo no he tomado la decisión, no he hecho nada para parar eso. Por miedos, a veces por el miedo que estás diciendo tú, es que no tengo suficiente dinero, es que qué pasará si me divorcio, es que no sé qué tal. Esto es lo que hace muchas veces que no tomemos decisiones que tenemos que tomar. Si tú sabes, por el motivo que sea, que no tienes que continuar en esa relación y que tienes que divorciarte, tienes que crear un plan para tomar acción. No puedes quedarte paralizada y regalar 10, 15, 20 años más a esa persona. ¿De acuerdo? Tienes que tomar control de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Crear un plan, como todo en la vida. Siempre hay que crear un plan. Entonces, ¿este plan en qué consiste? ¿Qué es lo que yo haría? Mira, primero de todo, cuando tú quieres divorciarte y estás en una situación como la que tú comentas, y además me has hecho más de una pregunta, por lo tanto ya sé por dónde van los tiros, te diría una cosa. 1, no se lo dices a él, ni le amenazas con divorcios, ni pues tal, no sé qué. No, lo dejas a oscuras en ese aspecto. No puedes saber que estás planificando una salida. No puedes saber que estás planificando una salida. Porque en el momento que sabe, o que sepa, o que sospeche que tú estás planificando una salida, él también puede tomar acciones. Él también puede mover fichas estratégicas que a lo mejor no te convienen, ¿verdad? Entonces, no le dices nada. Y tú lo que haces es lo siguiente. 1, te buscas un sistema de apoyo. Si tu familia es gente con la que puedes confiar, que te quieren, ¿verdad? Gente que
habla con ellos y les explicas, estoy en esta situación, me voy a divorciar, necesito apoyo emocional, porque estoy pasando por esto. Y los pones de tu lado, que entiendan tu situación, que te comprendan. Si son personas que te quieren, que quieren ayudarte, ya tienes a gente que está de tu lado. Y esto es importante porque a veces la gente crea sus guerrillas y ahora están más a favor del marido, del exmarido que de ti o de lo que sea. No, tienes que tener un apoyo emocional de gente que te quiere. Y esto va a hacer también ayudarte a tomar esa decisión y a tirar adelante con esa decisión. Porque si lo haces tú sola y no crees que tienes nadie que te apoye, te va a ser muy difícil tomar pasos reales de acción. Entonces, cuando lo verbalizas y lo dices a alguien, me voy a divorciar, estos son los motivos y necesito que me apoyes en esto, ¡pum! Vale, ya cambia las cosas. Ya has dado un paso brutal. Ya has materializado una acción que quieres hacer. Después, segunda cosa, quiero que busques a alguien, una persona concreta, de tus amistades, de gente que te quiera, que sepas que es una persona inteligente con la cabeza amueblada, ¿verdad? Alguien que te pueda realmente ayudar en momentos en los que tú a lo mejor necesites, porque cuando vas a crear tu plan, si vas a irte de casa, a lo mejor en algún momento necesitas pasar una noche o un par de noches en casa de alguien, ya lo veremos, ¿verdad? Algo que tengas que hacer, que tengas un aliado, una aliada importante allí. 3, muy importante, durante esa época que tú has tomado la decisión de divorciarte, etc., nada de pensar en nada más, ¿vale? Nada de pensar en otras personas, en otro no sé qué, tal, no es momento. No es momento. ¿Sí? Eso, cuando ya estés sanada, curada, haya pasado un tiempo y tal, puedes empezar a pensar en eso. Si involucras terceras personas, la vas a cagar. ¿De acuerdo? Siguiente, punto 4. Punto 4, que es uno de los puntos más importantes, es necesitas una cita con un abogado de divorcio. ¿Qué cuesta? 100 euros, 150, 200 euros esa hora donde vas a hablar con esa persona, lo pagas en cash, que tu pareja no sepa que has ido, y si tú no tienes el dinero, pídeselo a alguien de tu confianza, a alguien que te quiera, que te ayude con esa cantidad de dinero, pero reúne ese dinero, eso es importante, y vas a hablar con alguien bueno, un abogado bueno, no alguien que de oficio que no sepa, que no sé qué tal, que toca otras cosas que no son temas de divorcio, ¿verdad? No, contrata a alguien, ¿vale? Que son 100 euros, 200, 150, ¿verdad? Lo que sea, lo pagas, es una inversión muy importante. A veces hay que invertir dinero en cosas importantes, ¿vale? Pues ahorramos en cosas, pero en otras cosas hay que poner dinero. Y tú quieres, y esta reunión es muy importante, y vas con una lista de preguntitas, y tú quieres exprimir esa hora como si no hubiera un mañana, ¿vale? Y lo que quieres es saber y tener una foto clara de cuál es tu situación legalmente, de qué es lo que te pertoca, qué es lo que tenéis alguna casa en propiedad, quién la está pagando, de quién es, tienes hijos, no los tienes, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Cuánto gana él? ¿Cuánto ganas tú? Quieres saber la situación concreta de legalmente dónde estás. ¿Qué te correspondería? ¿Qué podrías llegar a pedir? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Con el abogado puedes montar un plan. En el caso de que tu pareja sea alguien que sea algo más tóxico, controlador, ¿verdad? Muy tal, no sé, que pueda, que si tú le dices que te vas a divorciar, te puede montar un pollo importante, ¿verdad? Incluso lo típico, ¿verdad? Que quiera revisar tu teléfono por si hay alguna tercera persona que quiere montar un pollo de alguna forma más violenta o lo que sea y tal. Tanto seáis hombres o mujeres, ¿eh? No lo estoy dirigiendo solamente me da igual el género. Importante que lo hables también con el abogado para ver un poco pues cuál es el escenario en el que tú vas a lanzar la bomba. Es decir, le vas a hablar con tu pareja y le vas a decir, me voy a divorciar. No se lo vas a decir con una pregunta, ¿me voy a divorciar? No, se vas a decir, me divorcio, ¿verdad? En España, antes no era así, pero ahora sí. Tú te puedes divorciar por el motivo que sea, cuando te dé la gana, unilateralmente, ¿verdad? Unilateralmente. Por lo tanto, la otra persona no puede, que antes era así, ¿verdad? No puede controlar y decir, pues yo no lo quiero firmar, o no sé qué, da igual, ¿verdad? Tú vas al juzgado y listo, ¿verdad? Tú presentas los papeles y te divorcias, ¿no? Entonces, claro, es muy importante
que entiendas primero la situación que tienes económica, empieces a buscar un trabajo, a buscar dónde te quedarías, cómo gestionarías las cosas con los niños, cómo tal, si te vas a quedar tú la casa y al abogado que te confirme, ¿verdad? Y que te diga cómo lo puedes hacer legalmente para quedarte tú en la casa y que se tenga que ir él, o al revés, ¿verdad? Si depende de, ya sé que hay muchos hombres también que escuchan, entonces ellos también, pues bueno, cada uno que gestione como pueda, ¿verdad? Legalmente. Sí que es cierto que en España la mujer está más beneficiada en algunos aspectos, en este caso, y la que me pregunta en este caso es una mujer, por tanto estoy respondiéndole a ella, y tienes herramientas, aunque tú ganes menos dinero que tu pareja actualmente, para salir beneficiada en algunas cosas. Por lo tanto, mira con tu abogado, con tu abogada, qué opciones tienes, cuál sería ese plan. Empieza a planificar de aumentar tus ingresos, de tener un sitio inicial donde irte si la otra persona no se va a ir, ¿verdad? Al inicio y vas a tener porque lo difícil es el momento hasta que no se ha firmado todo y todo a nivel legal queda claro, ¿verdad? Que él se tendrá que ir y que tú tendrás en casa, por ejemplo. Hay una parte de tiempo que es mucho más dura, que es donde todavía no se ha firmado nada. Y por lo tanto tú tendrás que decir, oye, pues a lo mejor me cojo los niños y me voy a casa de mi madre durante un tiempo, ¿verdad? Hasta que todo esté solucionado, o tengo una amiga donde me voy para estar ahí un tiempo y un apoyo, y buscas un ingreso y tiras adelante. Siempre puedes tirar adelante, ¿de acuerdo? Entonces, también te tienes que montar un plan de cómo decírselo y en función de el tipo de persona que estemos hablando. Si es una buena persona, ¿verdad? Es una persona totalmente normal, pues bueno, será un momento complicado en el que pues, nos tenemos que enfrentar a una situación, una conversación difícil, pero es mucho más fácil. Si estamos hablando de alguien que cuando le sueltes la bomba puede reaccionar de una forma violenta, complicada, cogiéndote el teléfono, pensándote que hay terceras personas, incluso que pueda reaccionar de alguna forma violenta, tienes que planificar cuándo se lo dirás, dónde, si habrá más gente, si se lo dices en un sitio público, si después de decírselo te vas a ir directamente a casa de tus padres y ya no vas a dormir a casa, por ejemplo, ¿verdad? Y tienes que tener eso planeado. Entonces, en todo lo que tú hagas, simplemente haz un plan para tú estar bien, segura, ¿verdad? Pero una vez hemos tomado una decisión, lo que hay que hacer es simplemente planificar y pasar a la acción. Y por eso es muy importante hablarlo con gente, tener un sistema, una red de apoyo, haber hablado con un abogado, tener claro las cosas que tienes y tener una foto clara de cuál será tu situación. Una vez sueltes la bomba, tener un plan de cómo vas a soltar la bomba y después a lo mejor pues te vas a dormir a casa de tus padres durante unos días mientras se aclara tal cosa. Tienes que también pensar cómo va a ser esa comunicación durante los próximos días con esa persona, si quieres hablar directamente, si esa persona va a querer hablar contigo, va a querer resolver cosas o va a querer, si lo vas a hacer en persona, si va a haber alguien delante, si lo vas a hacer por teléfono, si quieres cortar directamente la comunicación, si es alguien que es realmente violento, una persona pues que no, pues entonces corta comunicación y sé mucho más drástica en este aspecto, siempre manteniéndote muy segura. Si sientes que además no solamente es una persona tipo tóxica, sino que es alguien violento con el que puedes realmente estar en peligro, pues entonces lógicamente tienes que asesorarte con un profesional que te ayude a entender cuál es el plan, porque a lo mejor tienes que llamar a la policía, a lo mejor tienes que hacer lo que sea, ¿verdad? Tienes que planificar diferentes cosas. No estoy entrando en un escenario de este tipo, pero sí en un escenario en el que a lo mejor el tío es un narcisista o es un tóxico o es un ella, ¿verdad? Y por lo tanto, pues automáticamente tú ya sabes que va a empezar a asumir que estás con otra persona, querrá cogerte el teléfono, querrá revisar cosas, se va a poner realmente muy violento, no en el sentido a lo mejor que te haga daño físicamente, pero que la situación va a ser muy complicada. Entonces, bueno, pues a lo mejor quieres soltar la bomba en un sitio más público y después automáticamente ya tener preparada a lo mejor una maleta que te la has traído el día anterior a casa de tus padres sin que él lo sepa y tú lo tengas. O sea, móntate un plan, pero pasas a la acción. Pasas a la acción y además también si necesitas ayuda con un terapeuta para que te ayude a tirar adelante, es súper sano, súper recomendable, ¿verdad? Pero tú tienes que saber si quieres salir de esa situación. No se sale, o sea, lo que no quiero que hagas es
sin haberlo pensado antes, sin haber hablado con un abogado antes, sin haber hablado con tu familia antes para buscarte tu sistema y tal, cojas y le sueltes la bomba ahí, pues me voy de divorcio y tal, no sé qué, y no tienes ningún tipo de plan pensado detrás. O sea, eso sí que sería una absoluta locura. Porque no te va a ayudar a planificar. Y después también te va a dar tiempo para tú estar más calmada en el momento de... Porque es un tema emocional duro cuando vas a divorciarte de alguien. Entonces, para que tú emocionalmente ya hayas pasado un luto, estés más calmada, puedas pensar de una forma más fría. No fría en el sentido mala, sino fría en el sentido de que te permita ver la realidad que tienes delante. Porque a veces cuando tenemos demasiadas emociones no somos capaces de pensar con raciocinio y de pensar realmente pues, de una forma ordenada y teniendo en claro la otra persona, ¿no? Yo también, lógicamente, recomiendo que siempre cuando hay algún tipo de salida, ya sea de un negocio, ya sea de un matrimonio, cuando estamos negociando nuestra salida, siempre hemos de pensar que las dos personas tienen que salir ganando. Nunca podemos pensar en una estrategia en la que solo yo gano, porque no suele ser muy sano, no suele acabar muy bien, no suele funcionar muy bien. Solo buscamos opciones tan drásticas como esa, ¿verdad? Que esta es mi decisión, estos son mis términos y punto y tal, cuando la otra persona es realmente muy complicada, es decir, sería alguien violento, alguien el que realmente sea una mala persona, ¿verdad? En este aspecto sí, ¿vale? Entonces tienes toda la licencia de coger y decir corto por lo sano y ya está, listo. Si no, hay que procurar siempre que las dos personas, que nadie salga perdiendo. En un divorcio, lógicamente, ¿verdad? Todo el mundo pierde, ¿eh? Pero ya me entendéis cuando digo que busques algo que sea pensado, que no sea emocional, de decir, pues todo me lo quedo yo y tú nada y tú no sé qué. No, hay que realmente pensar en cómo va a vivir la otra persona, cómo voy a vivir yo, ¿verdad? Cuál es el estilo de vida que nos espera, cómo nos vamos a ayudar mutuamente, cómo vamos a relacionarnos a partir de ahora. Si tenemos hijos ya es otra historia, sería otro vídeo, ¿verdad? Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta y no podemos actuar desde las vísceras, ¿verdad? Sino que hay que actuar con algo más de frialdad y por lo tanto es importante no soltar la bomba, sino que pases tu luto, que tengas claro tus cosas, que lo hayas hablado con gente, ¿verdad? Y que no te vayas con terceras personas mientras estás haciendo este proceso, no te líes con cosas raras, ¿verdad? Céntrate. Y cuando hayas terminado todo este proceso y ya lo hayas dejado todo claro y tengas ya todo bien, tal, pues ya rehaces tu vida y si quieres más adelante involucrarte con otras personas, lo que sea y tal, pues fantástico, tiras tu vida para adelante, pero hay una época en la que tienes que ir con cuidado y ser sensata o sensato, hacer las cosas bien, pensar también en la otra persona, pero pensar en la otra persona no implica no tomar decisiones. O sea, como la otra persona le voy a hacer daño, entonces no me divorcio. Como la otra persona le va a sentar esto mal, entonces no lo hago. No, porque entonces estás secuestrado, ¿verdad?, por los sentimientos y emociones de la otra persona. Si tú sabes 100% que no estás donde tienes que estar y que no eres feliz y que eso no tiene ningún sentido y que no quieres invertir más tiempo con esa persona. Si tú a lo mejor ya has invertido 10 años de tu vida y dices, no quiero invertir 10 más. No quiero invertir 10 más con esta persona. Pues tienes que tomar acción y tienes que crear un plan de salida en el que no se hace de forma visceral, sino en el que siempre intentamos no dejar muertos por las alzadas, ¿verdad? Es decir, que la otra persona pues esté mínimamente bien y que dentro de lo que cabe, dentro de un divorcio, ¿verdad? Y que pensemos siempre en un ganar-ganar y que cuando estemos pensando en los términos, por ejemplo, de divorcio, etcétera, porque no sea ir a machacar a la otra persona, ¿verdad? Nunca nos ayudará eso, y menos si tenemos hijos. Nunca nos ayudará. Entonces, siempre hemos de buscar, de ser justos, y tú lo que tienes que pensar, si tienes pocos ingresos, es en cómo vas a ganar más dinero. Es en cómo vas a poder dedicar más tiempo al trabajo. Si tienes pocos ingresos porque estás cuidando de tus hijos, entonces la otra persona va a tener que cubrir esa parte porque, lógicamente,
funciona así, ¿verdad? Y alguien tiene que cuidar de los hijos. De todas formas, vas a tener que coger un trabajo más. Cuando estamos divorciados, las dos personas pierden dinero. Siempre las dos partes se empobrecen cuando hay un divorcio, pero a veces vale más la pena ser pobre que estar con una persona que nos abaja en vez de ayudarnos a crecer, ¿no? y a ser más felices. Entonces, si tomamos la decisión, lo que quiero que veas es, hago un plan. No tomo decisiones rápidas, viscerales, ¿verdad? Sino que pienso con la cabeza fría. No le digo nada sobre el divorcio, pienso, actúo, busco información, hablo con un abogado y cuando lo tengo todo claro, creo mi plan para decírselo, suelto la bomba y ya ejecuto todo el plan. Me voy a lo mejor a dormir a casa de mi madre, hago lo que sea y tal, ejecuto todo el plan. Siempre todo desde con la cabeza fría. ¿De acuerdo? Y te deseo muchos ánimos, que sé que es un momento realmente muy duro. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Gabriela y dice: técnicas de negociación en pareja, equilibrio en cargas del hogar con salarios muy diferentes, etcétera. Bueno, técnicas de negociación en pareja, al final todo se reduce en varias cosas. Una es tener una muy buena comunicación. Yo pienso que es importante que, por ejemplo, una vez en semana, a lo mejor puede ser los domingos, puede ser los sábados, en función de cómo tú te organices, tengáis un momento en que los dos os podáis sentar, pero sentar físicamente, que no lo habléis desde el sofá en plan rápido, dos cosas, sino que tengáis un momento en el que os sentáis en la mesa del comedor a lo mejor y a lo mejor dedicáis 1 o 2 horas a hablar y a planificar la semana y a nivel económico. Si los dos sois emprendedores, podéis hablar, por ejemplo, a nivel financiero de cuánto estáis facturando esta semana o el mes, o expectativas a nivel de ingresos que podemos tener durante el mes, a nivel de costes. Podemos hablar a lo mejor de alguna inversión que queremos hacer a nivel del hogar. Pues me gustaría, por ejemplo, comprar tal cosa o me gustaría lo que sea. Puede ser un momento en el que, y esto para mí es clave, es muy importante, que una vez por semana las dos personas se sienten a hablar sobre sus finanzas, se sienten a hablar sobre a nivel de ingresos, a nivel de gastos, si hay algún gasto que se pretende hacer, si de aquí a X tiempo nos vamos a ir de vacaciones y hay que planificar eso económicamente y cómo lo vamos a hacer, todo esto económicamente, pero también a nivel de la logística de la semana. No hace falta la logística de todo el año, ¿verdad? Pero cada semana planificamos, venga, la semana que viene, ¿qué hay? Pues mira, está el cumpleaños de la abuela y, pues venga, lo ponemos en agenda, ¿verdad? Y bueno, tendremos que ir a buscar un regalo, ¿quién lo va a buscar? ¿Verdad? Tú o yo, depende de, bueno, pues quién tenga tiempo para poder hacer eso. O esta semana, por ejemplo, los niños tienen un cumpleaños en no sé qué, o hay la actividad de tal, o hay no sé qué tal. Información, ¿verdad? Que lo sepamos, lo ponemos, lo tenemos en nuestra agenda. Las dos personas lo tienen en su agenda, a pesar de que no lo vayan a ejecutar ellos mismos, ¿verdad? Pero se habla de la semana y de cómo se va a organizar la semana. Y se habla de, oye, pues esta semana voy a ir a buscar a los niños yo, por ejemplo, los lunes, los miércoles y el jueves. Venga, tú vas, el tal. ¿Hay algún problema con la logística? ¿Hay alguna cosa que tengamos que resolver? ¿Tengo que llamar a alguien? Y en ese momento yo puedo coger y llamo a mi hermana, no, oye, ¿me podrás el martes ayudar? Porque iba a ir fulanito de tal, ¿verdad? Mi marido a buscarlo y no puede. Y venga, pues organizo la semana logísticamente, las necesidades, el budget, el presupuesto, ¿verdad? Y podemos hablar de todo ello. Y es muy importante. Que esto por un lado, ¿verdad? Y para mí es una de las cosas más importantes que podemos hacer para organizarnos familiarmente. Tener una reunión donde lo hablamos de todo en serio, no una persona que no está escuchando y la otra persona que se está implicando, ¿verdad? Y el otro o la otra está que no le importa, ¿verdad? Y tal. No, ahí tienes un red flag total y absoluto, ¿verdad? Si las dos personas están, esto es mi familia, esto es mi casa, esto me importa, ¿verdad? Porque tengo que gestionar todo esto. Tengo aquí unos hijos, o si no tengo hijos, me da igual, si tengo un perro, si tengo lo que sea, ¿verdad? Pero esto de aquí es mío, ¿verdad? Y yo lo tengo que gestionar y lo quiero mucho y lo quiero proteger y lo quiero cuidar. Entonces, a nivel financiero, a nivel logístico, a nivel de tal, las dos personas tienen que estar implicadas como mínimo a nivel de conocimiento y poderlo hablar y poder decir, venga. Y además también es algo que nos ayuda a ver si yo, por ejemplo, trabajo mucho más que mi pareja y está más implicada o implicado con el tema de los hijos y yo soy el que a lo mejor trabajo más, me doy cuenta también logísticamente de todo lo que está haciendo la otra persona. Y la otra persona también a lo mejor se puede dar cuenta de todo lo que estoy trabajando yo, porque llego a las 10, a las 12, a tal, a no sé qué, ¿verdad? Entonces empezamos a comprendernos un poquito más de cuál es la situación que tenemos cada uno. Si hay algún problema, lo verbalizamos
y lo realizamos allí. Si yo me siento mal porque estoy muy agobiado, si uno de los dos que está más a lo mejor pasando una época donde se está agobiando mucho, porque esto suele ocurrir a veces a muchas mujeres que se quedan más horas con los niños y menos horas trabajando. En España trabaja todo el mundo porque necesitas 2 sueldos, ¿verdad? Pero eso que haces, ¿verdad? De estar muchas horas con los niños, menos horas en el trabajo, ¿verdad? Y tal, y te agobias y es muy agobiante. Es importante de vez en cuando pues poderlo verbalizar y decir, oye, pues me siento un poco, necesito un momento para mí, a lo mejor, oye, pues ¿dónde lo encontramos? Encontramos un par de horas que te puedas ir tranquilamente a pasear un poco al centro comercial y que te airees o te vayas al cine con una amiga o lo que sea, tal. Podemos buscar un momento donde yo pueda saber que tengo mi margen, ¿verdad?, de maniobra y así mantener, bueno, pues que estamos un poco más tranquilos todos, ¿verdad? Si, por ejemplo, uno de los dos está un poco preocupado económicamente, oye, porque estamos gastando demasiado, o no vamos justos, o vamos no sé qué, lo podemos hablar. Y tenemos un momento a la semana donde hablamos de todo esto. Esto es fundamental. Después también comunicación durante la semana, lógico, tener una estructura. Es importante la estructura, sobre todo si tienes hijos. Los niños necesitan tener una estructura, necesitan tener un orden. Les va muy bien. Y a las personas también. Me gusta saber a qué hora llego yo, a qué hora llega mi pareja, a qué hora comemos. Después de comer, pues oye, poder hablar viendo la tele o hacer, cuando acabas de poner los niños a la cama, pues tener un momento, ¿verdad? Y buscarte algunos espacios. Comunicar es fundamental. Vamos a una siguiente pregunta cambiando de tema y tenemos a Itziar. Dice, ¿darías el salto a otra empresa sabiendo que estás totalmente fuera de tu zona de confort? Depende. Primero, aquí estaríamos asumiendo que yo estoy por la línea profesional, es decir, que quiero trabajar para otras personas. Asumiendo que ese fuera el caso, estratégicamente crearía un plan para ir creciendo profesionalmente e ir consiguiendo oportunidades laborales que me interesen en cada momento y que me ayuden con mi proyección profesional. Cuando tú trabajas para otro, tienes que tener una carrera profesional y esto implica tener una visión de dónde quieres llegar. A veces en una misma empresa no vas a llegar a ser el director general si esta es tu aspiración, porque es una empresa familiar y entonces está el hermano, el primo, el hijo, ¿verdad?, que va a tener las posiciones de dirección, pero tú puedes llegar hasta cierto punto, entonces tienes una vida determinada si tú quieres crecer más. Entonces dices, bueno, pues ¿cuál va a ser mi plan? Voy a empezar trabajando en una empresa de este tipo y quiero llegar, por ejemplo, a esta posición y después cómo aumento mi valor en el mercado para ir a un siguiente trabajo. Pero no un trabajo porque sí, sino cuál es mi siguiente movimiento a nivel de mi carrera profesional. Y, al igual que antes he dicho que no le dices nada a la persona a la que te quieres divorciar, tampoco le dices nada a tu empleador y lo que haces es estratégicamente buscar tus mejores opciones. Y negocias tus mejores opciones. Cuando tienes tu negociación hecha, pues entonces haces un salto y vas a tu siguiente movimiento a nivel de tu carrera profesional. Siempre vas a estar fuera de tu zona de confort. Aquí tenemos que acostumbrarnos a que seguridad uno no tiene nunca. Ni un trabajo fijo te va a dar seguridad. Ninguno, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en esa zona de fuera de nuestra zona de confort, porque ahí es donde están esas oportunidades. Es un tópico que habréis escuchado muchísimo, pero yo tengo que pensar estratégicamente. Tengo que decir cuál es mi carrera profesional, en qué tipo de empresas quiero trabajar. Hazte un plan. Es decir, no se trata de a ver qué oportunidades me van llegando, no, sino yo qué visualizo para mí, si quiero trabajar para otros, ¿verdad? ¿Cuál es el plan que yo tengo? Si yo, por ejemplo, ahora tengo 30 años, tengo una década para posicionarme en los 40 a estar ya en posiciones de dirección y de estar gestionando gente. ¿Por qué? Porque a los 40-45, si no he llegado a eso, es mucho más difícil que me den esa oportunidad. Por lo tanto, esto es no en un negocio que te montas por tu cuenta, sino en el mundo del trabajo, ¿verdad? De trabajar para otros. La edad tiene un qué, ¿vale? Si no, preguntar a una persona de 45 años que tiene un perfil más bien bajo, ¿verdad? A ver dónde le dan una oportunidad para crecer y para ganar más dinero. A partir de ese momento y a los 50 empiezan a despedirte y después ya mucho más complicado reincorporarte.
cuando trabajas para otro. Puedes hacerlo en tu mundo privado, es decir, montándote tu propio negocio, pero cuando trabajas para otro, la edad tiene forma parte de la estrategia, ¿verdad? De todo eso. Entonces, de los 30 a los 40, es muy importante que tú te montes un plan de decir cómo yo voy creando oportunidades, haciendo conexiones, subiendo estratégicamente, para que antes de los 40 ya esté tocando aquellos puestos de responsabilidad que me interesan y esté haciendo estas conexiones para que en mi época de 40, 50 esté bien colocado o bien colocada. Entonces, ¿esto qué implica? Que haga un salto profesional a alguna empresa, que no esté muchos años en una empresa, a lo mejor esté 4 o 5 años en una empresa, después 2 o 3 años en otra empresa, 5 años más en otra empresa, ¿verdad? Subiendo escalones. Entonces yo tengo que crear, como unas fichas de ajedrez, tengo que crear cuál es mi plan y tengo que pensar de una forma fría, estratégica. ¿Qué me interesa? Y saber negociar, hacer contactos, saber moverme y, por supuesto, dar el salto y no sentirte nunca que le debo algo a mi empleador o a mi empresa. Mira, si te tuvieran que despedir, te despedirían mañana si las ventas bajan, ¿verdad? O sea, estos son los negocios, no es un tema personal. Aquí las empresas tienen que sobrevivir. Por lo tanto, tú siempre vas a ser prescindible. No solamente tú, ¿verdad?, como persona, sino cualquier persona es prescindible. Cualquier persona es prescindible. Por lo tanto, tú también tienes que pensar en tu propia estrategia de una forma fría, no pensando, ay, es que me sabe mal, ¿verdad? Me sabe mal dejar este empleo por el empleador, porque me llevo muy bien con el jefe, porque no sé qué, tal, ¿verdad? Si te tuvieran que despedir, mañana lo harían, ¿de acuerdo? Así que no le debes nada a nadie, tú mira por ti, mira tu plan estratégico, mira qué es lo mejor para ti y nunca, nunca, nunca dejando muertos por las alzadas. Es decir, siempre cuando pases de un sitio a otro, cuando vayas estratégicamente a un siguiente movimiento, tienes que asegurarte que dejas buen recuerdo. Que dejas buen recuerdo. Es decir, que la gente, oye, en los sitios te tiene respeto, has tratado bien a la gente, has sido un buen teammate, has sido un buen colaborador, la gente tiene buenas palabras sobre ti. La reputación. Vivimos de nuestra reputación. La reputación es muy importante. Ya lo dice el libro de Robert Greene, de las 48 leyes del poder, ¿verdad? Protege tu reputación con tu vida. Es muy importante. Solo con una reputación, él dice en el libro, ¿verdad?, se te pueden abrir puertas, puedes ganar más dinero con tu reputación, ¿verdad?, si tienes una muy buena reputación. Entonces, nosotros nos movemos estratégicamente por la vida con varias normas. Una de ellas es no dejar muertos por las calzadas, es decir, no ir enfadándote con todo el mundo. Ahora trabajo en esta empresa y tengo a 3 enemigos, porque fíjate, estos que me caen fatal, o este jefe que no sé qué, o voy pasando a mis jefes para subir, ¿verdad? Esto es un gravísimo error estratégico, lo podemos hablar en otro vídeo, ¿verdad? Pero esto, la gente que lo hace es que no es que le faltan dedos de frente, porque no sabe entender la política en las empresas, ¿no? Pero hay gente que intenta bypassear al jefe, o hay gente que lo que sea. Entonces vas dejando enemigos, vas dejando gente muertos por ahí, ¿verdad? Entonces, esto no te ayuda y no vas creando un caminito que te ayude a subir. Tú lo que quieres es que al cabo de los años tú puedas siempre coger el teléfono y hablar con gente con las que has trabajado previamente y que tengas buenos contactos, que te puedan abrir una puerta, que te puedan ayudar, que te puedan... Eso no significa caerle bien a todo el mundo, no significa ser súper, ¿verdad? Ay, tengo que ser amable con todo el mundo, tengo que ser no sé qué tal. No significa eso. No significa eso, porque entonces caemos en el gustarle a todo el mundo y esa es la trampa más grande de que os habrán hablado mucho de ese tema, lo podemos hablar en otros vídeos, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de ser buena persona, tener tus valores, trabajar duro, dejar un buen recuerdo porque eres un buen trabajador, sabes colaborar, eres una persona generosa, no lo quieres todo para ti, entonces empujas a los demás para resaltar tú. No, es una persona generosa, que sabes colaborar y sabes trabajar en equipo, que sabes respetar jerarquías. Esto políticamente es muy importante a nivel estratégico. Las empresas, sobre todo cuando son grandes o son ya medianas y grandes, tienen estructuras, ¿verdad? Y hay que saber moverse políticamente por esas estructuras. Hay que saber crear contactos, hay que saber llevarse bien con la gente. Y eso es fundamental para seguir creciendo. Siguiente pregunta. Nuria dice, ¿qué haces cuando estás absolutamente perdido? Esto ocurre muchas veces y para mí algo importante es siempre ir a la pizarra en blanco. Hacernos varias preguntas y preguntarme,
¿Estoy donde tengo que estar? ¿Cuáles son mis prioridades ahora mismo? ¿Qué situación tengo? Y hacerme una foto de mi situación actual, a nivel personal, a nivel financiero, a nivel profesional. ¿Qué me impide ahora mismo avanzar? ¿Cuáles son los culos de botella? ¿Cuál es el problema? ¿Detecto algún problema determinado? ¿Dónde está ese problema? ¿Puedo buscar una solución a ese problema? Bueno, pues ¿cuál es esa solución? ¿Cómo la voy a poner y la voy a aplicar y la voy a poner en práctica? Y empiezo a tomar acción, empiezo a crear un plan. Siempre tengo que tener un plan práctico, ¿verdad? Que yo tenga y que sepa cuáles son mis siguientes 5, 10 movimientos para tirar adelante y empezar a que la rueda continúe, ¿verdad? Entonces, tengo que tener mis momentos para pensar, ir a mi pizarra, empezar a pensar qué es lo que me preocupa, cuáles son los siguientes movimientos a hacer. Y muchas veces a mí lo que me ayuda, desde luego, es poder hablar con alguien de mi confianza, alguien realmente que inteligente, alguien que pueda yo confiar, que me pueda dar un buen consejo, que me conozca bien, que me quiera también, porque a veces hay gente que nos da consejos con unas intenciones malvadas, ¿verdad? Por envidias y por otras cosas. A veces no nos quieren ver crecer, no nos quieren ver que subamos, o ya disfrutan de que estemos perdidos en ese momento y por lo tanto nos van a dar consejos malintencionadamente erróneos. Y aunque la gente no lo sepa, a veces lo hacen de forma inconsciente, ¿verdad? Por lo tanto, hemos de saber con quién confiamos, tener un círculo y trabajar siempre para tener un pequeño círculo de gente de confianza. Y poder consultar con esas personas y la pizarra en blanco y tomar acción. Hemos visto ya varios ejemplos de que hay que tener siempre un plan y ejecutar sin miedo. Otra pregunta, Teresa dice: ghosting, relaciones personales, a veces muy cálido, otras veces muy frío. ¿Qué hacer para no dejar de creer en ti y no afectar profesionalmente, ¿verdad? Bueno, si estás en una relación donde ya ves frío, calor, ahora sí, ahora no, ahora ghosting, ahora tal, ahora no sé qué, estás perdiendo el tiempo con esa persona. Eres una mujer la que me lo preguntas, te voy a decir que un hombre que tiene la cabeza amueblada, que sabe lo que quiere una relación seria contigo y que realmente le gustas y quiere probar algo, intentar algo de verdad contigo, no está haciendo el mariposeo, ¿verdad? De ahora sí, ahora no, ahora jueguecitos, ahora tonterías, ahora no sé qué. No se está por esas tonterías, ¿verdad? Entonces, si hacen todo eso, ahí no es, ¿vale? Ahí no es. Plantéatelo. Es decir, lo que tienes que hacer es realmente validar si la persona con la que tú ahora estás invirtiendo tiempo tiene sentido o no tiene sentido para tu relación, aporta o no en tu vida, te da tranquilidad o no. ¿Cuál es el coste de estar con esa persona? Si el coste de estar con esa persona es tu paz mental, tu tranquilidad, el no saber si vas a poder dedicar profesionalmente, ¿verdad? Porque aquí ya te preguntas, oye, me afecta profesionalmente, tal, no sé qué. Si este es el coste, es demasiado caro. Es un precio demasiado caro. La paz mental nunca debería ser la moneda de cambio, el coste. Yo siempre os digo, lo que más valoro en una relación es que me dé paz. Que me dé buena vida a esa persona. Buena vida no en el sentido económico, en el sentido de paz mental. Esto es fundamental. Si no lo tienes, esa persona te está haciendo perder el tiempo. Y si estás con alguien que te está haciendo perder el tiempo, y a la gente no le importa robarte el tiempo, se puede pasar contigo 3-5 años, hacerte perder 3-5 años de tu vida y que tú no tengas nada serio en verdad con esa persona. Y cuando llega el momento, no se comprometa, no quiera tener una familia, no tal, y le has dado 3-5 años de tu vida, le da igual. Pierdes 3-5 años de tu vida con una persona. Y depende de qué edad, veo que eres una persona relativamente joven, por la foto. Por lo tanto, a ciertas edades no quieres ir regalando 3-5 años de tu vida en una edad muy específica, ¿verdad? Cuando ya llegamos a los 30 y pico, ¿verdad? 30, 20 y pico y tal, de pérdida de tiempo, la justa, La justa, porque las mujeres, lamentablemente, tenemos más complejidad que los hombres a nivel de timings. Es así, ¿verdad? Es así, porque las mujeres a partir de los 20 y pico largos, ¿verdad? 30 y pico, empezamos ya a tener, una limitación importante. Tendremos una serie de años determinados donde ya podemos, si queremos tener hijos, muchas mujeres quieren tener hijos, entonces, pues hay unas edades donde tenemos una serie de limitación. Aunque te digan por ahí que sí, porque lo puedes tener a los 40. Bueno, sí, intenta tenerlo a los 40. Hay mucha gente que no puede,
¿verdad? Tenerlos a los 40, porque ya pues la fertilidad ha bajado muchísimo y es mucho más complicado. Y además no es lo mismo tener un hijo a los 40 que a los 30. Si lo tienes, pues fantástico, fantastiquísimo, pero mucha gente que se espera después no puede tenerlos. O tiene que invertir muchísimo dinero en poder tenerlos. Porque tiene que hacer procesos, ¿verdad? Hospitalarios donde al final le puedan ayudar para poder tener hijos y es todo mucho más complejo. Entonces, la realidad es que las mujeres tenemos unos timings determinados y esos timings son muy bestias y muy crueles porque coinciden con los timings profesionales. Es decir, en los años 20 y pico largos, 30, 30 y pico, ¿verdad? 35, ¿verdad? En esta época donde es la época profesionalmente, donde estás dando más caña, ¿verdad? Donde quieres antes de los 40 llegar a tener un puesto de dirección, algo de tal, empezar a crear, ¿verdad? Esa seniority que quieres crear para que en tu época de los 40 a 50 estés súper bien situada, etc. Claro, esa época es la época donde la mayoría de mujeres tienen hijos. Entonces es duro, es muy duro, porque o bien en ese momento haces un frenazo durante una serie de años profesionalmente, o bien con los hijos tiras para adelante a saco, ¿verdad? Yo hice esa opción con esa edad y con los hijos, a tirar a saco a nivel profesional, que es muy desgastante y muy duro. Por lo tanto, es duro, es complicado. Entonces, a esa ecuación no le puedes meter a alguien que está mariposeando a hacerte perder el tiempo, porque si ahora tienes 20 y pico largos y estás con alguien que no quiere tener nada realmente serio, y ahora frío, ahora calor, ahora no sé qué, ahora estás con un crío, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Tus próximos 5 años de 30 a 35? ¿A quién se los vas a dar? ¿A quién tiene el privilegio de tener tus mejores años a nivel de... no tus mejores años de vida, que normalmente estos son los 40 y pico, ¿verdad? Los 40 y pico, los 40, 50, para mí son las 2 décadas más bestias, las más chulas, las décadas de los 40 y las décadas de los 50. Yo creo que son las mejores, donde tenemos ya más capacidad para hacer un montón de cosas, ya hemos montado nuestra familia, ya tenemos ese tipo, ¿no? Y además un tipo de madurez que nos ayuda a vivir la vida de una forma... más brutal, ¿no? Para mí esas épocas son como épocas doradas, pero la época de fertilidad tuya, si quieres tener una familia, ¿a quién se la vas a dar? Entonces, si es frío o calor, ahora no sé, ahora sí, está jugando contigo. Está jugando. No dejes que nadie... Nos tenemos que querer mucho y tenemos que saber querer a las demás personas, pero no podemos regalar años de nuestra vida a alguien que no nos toma en serio. Porque después miras atrás y piensas, ¿le acabo de dar que mi época de los 30? ¿A quién? ¿A este tío? ¿Qué frío, calor? ¿Qué? Ni hablar. Hemos de querer y dar, pero también hemos de estar con alguien que nos quiera y dé también. Hugo me pregunta, ¿qué etapa de tu vida te ha marcado con más profundidad y qué aprendizaje te llevas de ella? Pues la verdad es que yo tengo una vida muy intensa y me han marcado muchas cosas en mi vida. Tengo muchas etapas. Yo creo que la etapa universitaria es una etapa que miro con especial cariño porque fue brutal, ¿no? Lo pasamos genial, aprendí muchísimo. A nivel de amistad creé unos lazos fantásticos. Lo recuerdo con una época con ilusión, muchos proyectos, muchas cosas. Fue una época realmente chula, realmente muy bonita. Después, por supuesto, yo diría que mi época de los 30, mi década de los 30, ha sido la década de momento pues más importante en mi vida, porque es donde, cuando me casé, cuando tuve mis 2 hijas, mi crecimiento profesional más importante, más bestia en Estados Unidos, ¿verdad? En Silicon Valley. Mi época de las 30 los he vivido en Estados Unidos y es donde realmente más me he construido como persona. Y ha sido un aprendizaje uno detrás de otro, ¿verdad? Como madre, como profesional, viajando por todo el mundo, he aprendido muchas cosas. Y me han pasado cosas fantásticas, fabulosas, y también ha sido una época dura en muchos aspectos, ¿no? Y ahora mirando muy ilusión mi época de los 40, que es en la que estoy, y creo que ahora es una época, yo creo que me toca
Ahora me tocan cosas muy buenas en esta época, espero. Mona dice, si pudieras devolver en el tiempo y borrar algún momento, ¿cuál sería? Pues ninguno. Siempre lo digo, ninguno, porque, mira, yo no he hecho nada tan malo con consecuencias a alguien, por ejemplo, de que me arrepienta tanto de decir esto. Lo único que querría borrar, si hubiera hecho eso en mi vida, es haberle hecho un daño profundo, irreparable a alguien. No un daño de he dejado a tal chico, ¿verdad? Tenía un noviete y... No, pero daños irreparables, ¿verdad? Profundos a alguien, no lo he hecho, ¿verdad? Entonces es lo único en mi vida que sí que querría eliminar, si hubiera hecho algo así. Todo lo demás, todos los errores que he cometido, todas las cosas que han ocurrido y tal, forman parte de mi vida y forman parte de quién soy, de mi aprendizaje, y por lo tanto, pues si no hubieran ocurrido, pues no sería la Marta que soy yo hoy, ¿no? Por lo tanto, tal cual, así, tal y como está todo, ya me va bien. Ya os digo, lo único que me arrepentiría es si realmente hubiera cometido, ya no solo un delito, que no he cometido ninguno, pero que hubiera hecho algo realmente devastador a alguien, que sus consecuencias a nivel de vida se hubieran truncado. Si hubiera truncado la vida de alguien, por ejemplo, eso sí que para mí sería algo que me gustaría eliminar, pero no ha ocurrido, ¿verdad? No he truncado la vida de nadie y por lo tanto, en ese caso no. ¿Cómo estar presente con tu esposo y trabajo? ¿Cómo estar presente con tu pareja, ¿verdad? Y con tu trabajo. Pues no es fácil. Y hay que entender que no es fácil. Y hay que entender que a nadie le sale perfecto. Que a todas las personas que a lo mejor tú ves y admiras no tienen la vida perfecta que a lo mejor crees que tienen. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta y nos ayuda también a saber cuáles son las expectativas de nuestra vida. No podemos pretender tener una vida súper perfecta porque no existe. Entonces, lo que a mí sí que me sirve y sí que intento aplicar dentro de lo que me cuesta a mí también, pues poder generar un balance dentro de lo que cabe en mi vida. Porque soy una persona que trabajo mucho, hago muchas cosas, tengo una vida muy intensa. Intento que cuando estoy en el trabajo, estar presente en el trabajo, y cuando estoy en casa, estar presente en casa. Entonces no siempre lo consigo. A veces estoy con mis hijas y estoy mirando el móvil porque estoy tal, y me doy cuenta y pienso, uy. O a veces mi hija me dice el móvil, ¿verdad? Y pum, ¿verdad? Y tengo que hacer ese aprendizaje. Pero no es fácil, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que sí es importante es aprender a vivir el presente, a valorar el presente, las pequeñas cosas, el paseo, el tener esas pequeñas rutinas que te ayudan a nivel familiar y todo esto, y disfrutar de la vida, sea cual sea el momento en el que vivamos. Para mí este es la clave, ¿no? Anice dice, ¿cómo te das cuenta que la decisión que tomas es la correcta? Bueno, muchas veces no lo puedes saber, que la decisión es la correcta. Lo que pasa es que con la información que tienes y siguiendo pues tu intuición, que para mí es muy importante, yo me fío mucho de mi intuición, que mi intuición viene basada en experiencia, ¿verdad? Tomas una decisión y sigues adelante con esa decisión. Y luego, la vida te llevará por varios caminos y a veces tomas una decisión y te das cuenta que fue un error, pero a lo mejor después de ese error, gracias a ese error, viene otra cosa maravillosa. Entonces al final no fue un error, ¿verdad? Porque al final pasó algo súper interesante, o después ves que sí fue lo correcto porque vino algo maravilloso, pero después resulta que viene algo súper negativo. Entonces nunca lo sabes porque es imposible prever qué ocurriría si hubieras tomado otra decisión. No sabes si la otra decisión hubiera sido mejor o peor. Es imposible saberlo, ¿verdad? Cuando tomamos una decisión a nivel personal. Pero al final lo que nos importa es ser coherentes con las decisiones, pensar con la cabeza, sin paralizarnos. Pensar no significa, tengo que tomarme un año de mi vida para tomar una decisión. No, tomo una decisión, y esto lo aprendo con el tiempo, de forma rápida, ¿verdad? De forma relativamente rápida, sin paralizarme, sin estar 3 siglos, ¿verdad? Sin hacer nada, tomando la decisión. Pero tengo que aprender a pensar. En este podcast, en este episodio, si os habéis dado cuenta, han habido un par de casos, no sé al final que habré editado, que no, porque creo que está quedando larguísimo, entonces habré de cortar cosas. Os he dado un par de casos. Uno es, por ejemplo, planificar cuando me voy a divorciar. Os he planificado también en otra ocasión cómo ir progresando profesionalmente, ¿verdad? En una carrera profesional y qué es lo que hacer. Tener un plan, ¿verdad? Y aprender a pensar.
Esto es muy importante. Entonces, si yo puedo aprender a estructurar mis ideas, a pensar, a planificar, todo esto me ayuda a tomar decisiones y me ayuda a aceptar esas decisiones y luego, bueno, pues me puedo equivocar y entonces puedo corregir, puedo mirar qué es lo que puedo hacer ahora, ¿verdad? Y decir, vale, pues cómo solvento esto y tomo corrección y luego, oye, a lo mejor me sale algo que es fantástico gracias a eso, o pues he tomado una decisión incorrecta y por lo tanto pues voy a aprender de ello. Es importante pensar y reflexionar para no ir cometiendo errores constantemente, ¿verdad? Y solamente cometerlos una vez, esperemos, una vez por error, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero lo más importante, yo creo, que es aprender a pensar, es aprender a tener una mente estratégica y fría cuando estamos pensando, quitando la emoción de las cosas, quitando el tema visceral, ¿verdad? De yo siento esta emoción, o estoy enfadado, estoy no sé qué, tal. No, quitamos toda esa parte de emoción, miramos los datos, miramos cuál es la foto que tenemos delante de lo que tenemos delante y pensamos, oye, ¿cuál es la mejor decisión a tomar? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Tomo una decisión, creo un plan, lo ejecuto. Y no puedo paralizarme, tengo que tomar acción. Porque si no, no se vale, ¿verdad? Pues no, es que como no sé qué hacer, pues llevo 3 meses sin hacer nada. Lo que os decía del divorcio, como no sé qué hacer o me paralizo, pues llevo 5 años regalándoselo, ¿verdad? A esta persona que no me hace feliz o que me maltrata o con la que estoy desapareciendo porque ya no soy yo como persona. Y dejo de hacer cosas, dejo de tener ilusiones, dejo de tal y me he rendido. Y vivo una vida que no me toca todo por no tomar decisiones. No tomar decisiones es una decisión también, y es una decisión muchas veces muy cruel. Cuando un negocio no ha ido como has querido, ¿has tirado la toalla en alguna ocasión? Sí, desde luego, y además todos deberíamos hacerlo si detectamos que un negocio no funciona y estamos viendo que en un tiempo prudencial, lógicamente, ¿verdad? Siempre hemos de dar un tiempo prudencial, hemos de poder poner la carne en el asador, hemos de poder hacer una serie de acciones, validar una serie de cosas, pero si vemos que el negocio no funciona, pues no nos hundimos con el barco. No nos hundimos con el barco. Los negocios no son hijos. Los negocios pueden morir, nosotros tiramos para adelante y montamos otro negocio, otro proyecto, otra cosa. Siempre nosotros sobrevivimos, tiramos para adelante y crecemos. Los negocios que hacemos, bueno, pues algunos fallarán, otros irán bien, otros serán mediocres, ¿verdad? Otros irán súper bien y otros, bueno, pues serán un absoluto desastre. No pasa nada. Lo que es importante es que tú no te hundas con el barco. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Primero, hay que saber varias cosas. Cuando montamos un negocio, el primer año, el segundo año de un negocio, es muy normal que no tengas un sueldo, o si tienes un sueldo, que sea un sueldo muy inestable y pequeñito. Esto es muy normal. No podemos rendirnos enseguida, tan rápido, en un negocio, porque entonces simplemente no estamos dando suficiente margen. Tampoco es justo valorar un negocio si no hemos puesto la carne en el asador. Es decir, si realmente no hemos hecho acciones, no hemos impulsado ese proyecto, no hemos hecho estrategias de marketing para poder vender realmente. Y esto lo digo porque a veces hablo con personas, ¿verdad?, que dicen, no, mi negocio no funciona, etcétera, y les pregunto, bueno, ¿qué has hecho en el último trimestre? ¿Cuál ha sido tu estrategia para salir al mercado, para vender? ¿Cuál ha sido la estrategia más importante que has hecho? Y descubro que en verdad no tienen una estrategia, que han hecho algunas acciones, algunas tácticas concretas, que además son muy flojitas y que no van acompañadas de realmente ninguna gasolina potente para que eso tenga ningún sentido y les dé ningún tipo de resultado ni acción. Y por tanto a veces te dicen, oye, no, pues es que he posteado cosas en Instagram, o he hecho no sé qué, o he ido a un evento, o hice una colaboración, pero después no salió nada. Bueno, pues todo esto es muy pobre, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos un negocio y tenemos que vender, tenemos que realmente crear una estrategia, empujar esa estrategia, meterle gasolina, que es cuando yo hablo de realmente poner la carne en el asador y después empezar a valorar y ver cuál es la respuesta del mercado. ¿Hay respuesta del mercado? La gente me está diciendo que
¿Le gusta, no le gusta? ¿Están empezando a comprarlo? ¿Están empezando a interesarse? ¿Estoy empezando? Sí, tiene que ver con la creación de contenidos. ¿Estoy empezando a ver algunas primeras visitas, interés y gente que no conozco me está diciendo que le gusta el contenido? Bueno, pues todo esto, oye, de repente recibo algunas llamadas de gente que ha visto mi contenido y que le gusta y que me quiere proponer una colaboración. Todo esto son indicaciones de que hay tracción, de que hay un interés y de que hay un potencial para tirar adelante. Entonces podemos ir estableciendo en función del negocio una serie de métricas, una serie de KPIs, una serie de indicativos que nos ayudarán a ver si estamos yendo por el buen camino, y si poco a poco eso tiene pinta de ir avanzando y va cogiendo forma. Pero siempre tenemos que darle un margen de maniobra. Si yo monto un negocio y al cabo de 3 meses, 6 meses ya pienso que esto pues nada, ¿verdad? Porque no tengo un sueldo, bueno, pues lógicamente estamos en una expectativa incorrecta donde no vamos a ir a ningún sitio. Edu pregunta, ¿cómo manejar la soledad de un emprendedor teniendo en cuenta que no todos nos comprenden? La soledad del emprendedor es algo muy real, que es difícil de entender si uno no ha emprendido durante ya bastante tiempo. Lleva ya un tiempo emprendiendo y empieza ya a tener el peso encima de esa soledad en la que es muy difícil compartir información, es muy difícil compartir si tu negocio funciona bien, mal, si estás asustado o asustada con alguna cosa a nivel del negocio. ¿A quién se lo vas a decir? ¿A tus empleados? Seguro que no. ¿A tus socios? Tienes que ir con cuidado de que, no de lo que dices, porque tienes que ser honesto con toda la realidad que existe en el negocio, pero sí de que tú estás asustado, ¿verdad? Y no puedes decirle a tu socio, no puedo dormir, ¿verdad? Porque tenemos este problema o tenemos este otro problema y fíjate y tal. No puedes simplemente sacarte esa coraza, tienes que mostrarte seguro, tienes que ser líder, tienes que ser fuerte para que los demás también confíen en ti. Si no, tu equipo, tus socios, tal, pensarían, bueno, esta persona se me va a caer aquí, no va a poder hacer lo que dice que va a hacer, ¿verdad?, en el negocio. Entonces, hay una parte importante. A tus amigos que no son emprendedores, muy complicado hablarles de todos tus problemas porque o no los van a entender o te van a dar consejos que no tienen ningún tipo de sentido y que te van a perjudicar más que otra cosa, porque a la gente le encanta dar consejos enseguida, ¿verdad?, sin saber ni lo que están diciendo, con una falta de responsabilidad brutal. Te dicen barbaridades y consejos realmente muy absurdos. Entonces hay que ir con cuidado. Y la soledad es real. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú eres emprendedor, es muy importante que vayas a eventos con otros emprendedores, que te muevas por círculos con otras personas que emprenden, que empieces a entrar en ese universo, en este micromundo, en esa pequeña burbuja donde en todas las ciudades hay, ¿verdad?, eventos para emprendedores, ecosistema para emprendedores, un coworking donde hay otros emprendedores, que a lo mejor tienes que, si vives en un pueblo más pequeño, pues tienes que ir a lo mejor a una ciudad más grande de vez en cuando para estar en un ecosistema donde hayan otras personas que también como tú emprendan, montan negocios, son mentes inquietas, y tienes que estar alrededor de este tipo de gente. Si no, te va a ser realmente muy difícil. Apúntate a alguna mastermind, algún grupo, alguna comunidad, algún club, alguna cosa donde puedas de vez en cuando compartir. Por ejemplo, yo esto lo noto mucho en mi escuela, en 6 Cifras Digital. Todos los martes tenemos un Zoom donde, bueno, pues todos me podéis hacer preguntas, ¿no? Y ahí, bueno, pues se nota mucho el ambientillo y además no solamente son preguntas de pregunta-respuesta técnica, sino que realmente, bueno, pues se habla mucho de muchas cosas y la gente puede compartir y yo lo noto y la gente lo nota de esa necesidad, ¿verdad?, que tenemos los martes de reunirnos con gente. Escuchas, aunque no te toque hablar porque otra persona está haciendo la pregunta, estás escuchando y ves los problemas que tienen los demás, las preguntas que tienen los demás, las inquietudes, inseguridades, miedos que tienen los demás y tú dices, vale, vale, es normal lo que siento, vale, esto a mí también me pasa, venga, tal. Y es como que tienes esa energía y coges también esa motivación también, porque a veces no solamente son problemas y dudas, sino que hay gente que comparte hitos que ha conseguido, cosas que ha conseguido, ¿no? Y dices, mira, fíjate, tal persona lo ha conseguido esto, o ha conseguido estas ventas, o ha conseguido esta campaña tan chula, yo también puedo, ¿no? Y te da este chute de motivación. Entonces,
unirte a cosas así es importante, ya sea eventos presenciales, virtuales, empezar a hacer un grupito de amigos. Si eres, por ejemplo, creador de contenido, pues empieza a contactar a otros creadores de contenido y empieza a hacer un poco de grupito, gente con la que puedas compartir información, con la que puedas empezar a relacionarte de forma genuina. Y cuidado, no para interés, a ver qué saco de esta gente, a ver qué información me dan o a ver cómo me ayudan de tal forma, sino empieza a hacer amigos en el mundo emprendedor y en este círculo. Relaciones genuinas, gente que realmente os caigáis bien. Y poco a poco vas a ir construyendo tu pequeño círculo. No tiene por qué ser muy grande, pero tiene que ser un pequeño círculo que poco a poco con el tiempo vas construyendo, y eso es muy sano, muy bueno y muy necesario para cualquier emprendedor. Isabel pregunta, ¿emprender a los 60 años dejando un trabajo estable? Pues emprender se puede emprender en cualquier edad, y esto lo habéis escuchado muchísimas veces porque es cierto, se puede emprender en cualquier edad. Ahora bien, uno tiene que mirar siempre antes de saltar, ¿verdad? Antes de saltar hay que mirar, bueno, si hay mínimamente una red, estáis hablando con alguien o estáis escuchando a alguien que es bastante conservador, ¿verdad? Entonces a mí me gusta siempre analizar un poco, no analizar hasta el punto de paralizarse, ¿de acuerdo? Pero sí pensar mínimamente las cosas antes de actuar y decir, vale, ¿cuál es mi situación en estos momentos? Mi situación de vida en estos momentos. ¿Qué tipo de ingreso tengo? ¿Tengo ahorros? ¿Tengo algún tipo de red? ¿He ido montando durante los últimos años, si tienes 60 años, los últimos 20, 30, 40 años, he ido creando algún tipo de sistema, tanto público como privado, para mi jubilación, para poder de aquí un par de 10 años, 15, 7, 10 años, 7, 5 años, pueda yo retirarme si lo deseo, o si sigo trabajando es solo porque quiero y puedo y me apetece, pero no porque necesite trabajar para ir a comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo actualmente? ¿Tengo una casa pagada? ¿No la tengo pagada? ¿Estoy pagando una hipoteca? ¿Estoy de alquiler y no tengo nada mío a mi nombre, por ejemplo? Y entonces voy a tener que pagar alquiler hasta que tenga X años y me muera, ¿verdad? ¿Cuál es mi situación? ¿Qué tengo en el banco? Y aquí puedo empezar a pensar, bien, basado en mi situación, ¿qué es lo que a mí más me conviene para los próximos 10 años? ¿Qué es lo que a mí más me conviene? ¿Cómo yo puedo asegurar tener un mayor ingreso, tener más ahorro, poder invertir, poder en los próximos 10 años asegurarme que puedo ir construyendo un colchón o una red de seguridad para yo pues, poder estar el resto del tiempo que me quede en este planeta de la mejor forma posible, de la forma más cómoda, más segura y más tranquila posible? Y a partir de ahí tomo mis decisiones. Yo, en la enorme mayoría de casos, recomiendo montárselo por su cuenta. Recomiendo emprender. En muchos casos, simplemente un autoempleo. No hace falta que vayas a montar el imperio de lo que sea, pero al menos un autoempleo. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de sueldos en España, en Latinoamérica, son muy bajos. El valor en el mercado que hay para personas con perfiles medios y altos sigue siendo un valor en el mercado muy bajo. ¿Qué significa un valor en el mercado? Si tú ahora te vas a buscar trabajo en tu país, en función de tu perfil, tu conocimiento, tu experiencia, ¿verdad? Todo lo que tú has hecho antes previamente, los trabajos previos que has tenido, todo lo que tú puedas demostrar, ¿qué es lo que puedes negociar a nivel de sueldo hoy donde estés tú? ¿Qué es lo que puedes negociar de sueldo? Eso es tu valor en el mercado. Tu valor en el mercado no es lo que tú en tu cabeza crees que vales. Yo valgo $1.000.000 al año. Bueno, vale, pero esto no es lo que te van a pagar, ¿verdad? ¿Te van a pagar qué? ¿1.500? Pues este es tu valor en el mercado. Ese es tu valor en el mercado. Entonces, para muchísima gente, si se ponen por su cuenta, tipo autoempleo, tú tienes un perfil medio con algo de formación, ¿verdad? Sabes hacer cosas, tienes un mínimo de experiencia, eres una persona espabilada, que puedes aprender y tienes capacidad de aprendizaje y tirar adelante y hacer y montártelo, ¿verdad? Y ser un poco espabilado. La enorme mayoría de gente tiene más capacidad de ganar más dinero por su cuenta que con el valor en el mercado que tengan y que le paguen. Lo que pasa es que trabajar para alguien te da esa
seguridad, que también es una falsa seguridad, porque te pueden despedir en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. Y además, bueno, pues los negocios, lógicamente, pueden cerrar, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que un sueldo te da un sueldo todos los meses, el día 30, ¿verdad? De cada mes, pumba, se te ingresa un dinero y tienes esa seguridad. Y luego tienes unas vacaciones, tienes un horario, tienes una serie de cosas. Pero, si quieres ganar más dinero que eso, o te vas a una serie de carreras específicas, como por ejemplo tema de ventas, que también es algo que te haces bastante por tu cuenta porque tienes comisiones de ventas, ¿verdad? Todo lo que es comercial, etcétera, puedes ganar más dinero. O te vas a carreras de ingeniero, te vas a carreras ya más especializadas y eres muy bueno en ese tipo de carreras, por lo tanto tienes un diferencial. O eres un abogado muy bueno en un tema determinado, ¿verdad? Hay alguna serie de profesiones donde puedes ganar mucho dinero si resaltas y eres muy bueno. Puedes ganar muchísimo dinero. Pero una persona que se ponga por su cuenta tiene más capacidad de ganar más de 1.500 netos, ¿verdad?, al mes. No el primer año de actuación, ni muchas veces el segundo, ¿verdad? Pero mucha gente tiene más potencial de montarse un autoempleo. Me monto una SL, me pongo mi propia nómina, trabajo para unas cuantas empresas y puedo ganar más dinero que lo que me pagarían en el mercado. Va con que las vacaciones, claro, tienes que controlártelas tú, ¿verdad? No te las van a dar y muchas veces los primeros años de vacaciones nada. Hay que suarse, conseguir los clientes, ¿verdad? Y cuando pierdes un cliente tienes que reemplazarlo y tienes que manejar muchas cosas. Viene con más dolores de cabeza, pero generas más dinero. Y ese dinero puede ser la clave para darte una mayor calidad de vida, para darte una mayor capacidad de ahorro, para darte lo que es la llave a la puerta de esa ilusión a la libertad que podemos aspirar, que es poder invertir en cosas que nos trabajen para nosotros y que nos generen más dinero y que podamos tener una serie de ingresos pasivos, una serie de recurrentes con el tiempo, con el paso de los años, con 10, 20, 30 años de trabajo en el que también nos lo estamos pasando muy bien porque tenemos que disfrutar con lo que hacemos y generamos una serie de ingresos que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo a la enorme mayoría de gente sí le aconsejaría ponerse por su cuenta. Ponerse por su cuenta con un autoempleo. No todo el mundo tiene por qué montar una empresa en la que va a contratar gente y hacer una pyme o hacer un gran imperio o lo que sea y tal, pero autoempleo, es decir, yo trabajo para varios, ¿verdad? Y me gano yo mi sueldo, la enorme mayoría de gente sale mejor parado con un autoempleo. Pero tienes que ser alguien espabilado, con un mínimo de perfil medio, en el que tienes una serie de habilidades o puedes adquirir una serie de habilidades. Sí, y esto puede sonar muy bestia, pero hay mucha gente que vende ilusiones que no son, ¿verdad? Cuando yo he escuchado anuncios a no importa si no sabes nada, si no tienes conocimientos de nada, si no tienes experiencia de nada, si no tienes dinero de nada, si no tienes nada de nada, si además que no quieres trabajar y que no pasa nada si eres un vago, no pasa nada si tal, con esto podrás ganar dinero. Mentira, ¿verdad? Mentira. Hay que tener unos mínimos, hay que currar y es duro ganar dinero. Pero si tienes esos mínimos, un perfil mínimamente medio, como mínimo que quieras formarte, que te estés formando y que tengas capacidad de realmente poder aprender una serie de cosas para tirar adelante y tener ese mínimo de pasión y de ganas y de ilusión y de empenta, ¿verdad? Que llamamos en catalán, decimos empenta, para hacer cosas, la mayoría de gente sale más parada con un autoempleo, se gana más dinero y puede generar una mayor calidad de vida para ellos y para su familia. Siguiente pregunta, Jerixa dice, si soy o hago muchas cosas, ¿cómo debo presentarme ante los demás?
Pues si tienes múltiples empresas, múltiples cosas, sabéis que siempre os digo, ¿verdad? Primero establecer algo, una cosa que os dé la base y después a partir de eso, cuando ya tienes un perfil más inversor, tienes un perfil ejecutor en una cosa, ¿verdad? Y después ya vas abriendo otros negocios, otras historias, otras puertas, estás teniendo un perfil más inversor porque vas abriendo otros negocios en los que tú no estás ejecutando porque no te da tiempo a ejecutarlo todo. Sí que puedes, cuando ya estás allí, a lo mejor tú puedes tener un paraguas en el que te definas como soy empresario, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo soy empresario. ¿Esto qué significa? Pues tengo múltiples empresas, invierto en múltiples cosas, tengo múltiples actividades, ¿no? Entonces, bueno, puedes buscar un paraguas que sea que te represente realmente. Entonces, si tú quieres situarte mucho más en un cargo en una empresa determinada, soy director de tal empresa, pues puedes decirlo, soy fundador de tal empresa. Si hago múltiples cosas, pues a veces simplemente para no hacer cosas complicadas que la gente no entiende o lo que sea, simplemente soy empresario y ya está. Hay 40.000 preguntas más, pero me estoy dando cuenta que me estoy enrollando muchísimo, he hablado mucho y entonces solamente he resuelto unas cuantas de vuestras preguntas, pero bueno, quedan muchos episodios aquí en el podcast de Aterrizando en Marte, donde voy a ir respondiendo vuestras preguntas también siempre en los comentarios. Por ejemplo, si estás escuchando esto desde YouTube, puedes dejar tus comentarios. Esto también se escucha desde Radio España ahora, me encanta también estar en la radio, estamos desde podcast, estamos desde redes sociales. Así que os pido que apoyéis este podcast, que compartáis, que deis un like, que pongáis comentarios, que todo esto porque nos ayuda muchísimo a crecer. Si os gusta este contenido, pues me encantará que me apoyéis en esta aventura. Os envío un abrazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo episodio.